Gracias por su paciencia. Estamos un poco atrasados con los horarios para variar, pero queríamos contarles que en el transcurso de esta tarde se han planificado 3 mesas más que nos permitan aproximarnos a la metodología de diferentes proyectos de investigación que han tenido como objetivo escudriñar tanto crímenes ambientales en la Amazonía, pero también diferentes tipos de procesos, de actividades ilegales que se están desarrollando y afectando la vida de muchas comunidades indígenas. Vamos a comenzar la sesión de la tarde con un panel en que me acompañan Sergio Silva, El Espectador, Jaime Flores de Semana.com, Priscila Hernández de Conectas y Alexa Vélez de Mongabay Latam. El equipo que ustedes ven aquí participó en una primera aproximación para entender cómo funciona el tráfico global de madera en la Amazonía, y tuvo como objetivo principal entender si existía un patrón o un sistema que estaba permitiendo que la madera que era extraída ilegalmente de los bosques amazónicos encontraba una forma de introducirse al mercado global de exportación. Entonces voy a plantear algunas preguntas al equipo y luego va a haber una ronda de preguntas por si es que algunos de ustedes tienen dudas sobre el proyecto. La primera pregunta que les quisiera hacer, y cada uno tiene 3 minutos como máximo, por favor, si alguien me ayuda luego a llevar el tiempo, es cuáles fueron esos principales hallazgos que hubo en los respectivos países de los que se encargaron de cubrir o investigar respecto a cómo funcionaba la tala ilegal y el tráfico de madera. Empezamos por Colombia. Hola. Bueno, nosotros hablo de Jaime, Elena, que también está por ahí sentada, que es parte también de ese trabajo, y yo quisimos dividir ese trabajo como en 2 grandes partes, porque Colombia, como ya lo mostró Rodrigo, era un caso un poquito atípico, porque teníamos unas cifras de deforestación muy inquietantes, más allá del tráfico ilegal de madera que podía haber como lo había en otros países. Entonces lo que hicimos fue dividir ese trabajo como en tráfico ilegal que podríamos encontrar, y otro en esos puntos de deforestación que usualmente encontramos año a año en Colombia, que siguen aumentando. Y digamos que ya gran parte de lo que hemos encontrado, que mencionó Rodrigo, porque también él nos ayudó mucho a reconstruir todo lo que estaba pasando, fue tratar de escudriñar esas causas que hay detrás de la deforestación en la Amazonía, que como ustedes vieron es súper complejo, y más aún después de la salida de las FARC de muchos territorios que estaban, digamos, de alguna manera protegidos por el conflicto, por la guerra. Pues encontramos que hay, como ya dijo Rodrigo, pues acaparación de tierras, hay nuevos actores armados, también tratando de ocupar nuevos terrenos desprotegidos, hay un serio problema de minería, hay intereses transnacionales, hay un asunto también de ganadería, de cultivos de coca. Bueno, como que se mezclan una serie de factores en los que es difícil como escudriñar uno a uno qué es lo que estaba sucediendo. Pero lo que hicimos fue como tratar de hacer un mapeo en esa región, en la amazónica, y también el Chocó, que también es uno de los puntos como más intensos de deforestación debido a la minería. Y el otro punto en el que se concentró más Jaime y Elena fue tratar de entender cuáles eran esos motivos y cuáles era como esa ruta de la madera ilegal, más allá de las cifras inquietantes de deforestación que estaba viviendo Colombia. Bueno, la otra parte del trabajo, como ya dijo Sergio, se enfocó más como en tratar de identificar cómo funciona el tráfico ilegal de madera en Colombia. Lo primero pues que encontramos es que realmente en Colombia no es un país de origen de madera ilegal, no es una ruta fuerte desde donde se trafiquen especies hacia el extranjero. Bueno, más o menos el cálculo es que Colombia exporta $30 millones anuales en madera, entonces realmente pues no es una cifra muy grande comparada con otros rubros,
y eso demuestra pues que no está saliendo mucha madera de Colombia. Sin embargo, no significa que no sea un motor importante de la deforestación el tráfico ilegal de madera, sí, pero lo que significa es que sucede es a nivel interno. Entonces, más o menos lo que calcula el Ministerio de Ambiente es que la mitad de la madera que circula en Colombia, que se usan para construir muebles en las grandes ciudades o lo que sea, es ilegal. Entonces, eso pues demuestra que el fenómeno sí es importante, y sobre todo porque impacta a dos de los grandes santuarios naturales que tiene Colombia. Más o menos se han identificado dos puntos grandes o dos ríos que son los que conforman la ruta. Uno es el Putumayo, pues en la frontera sur del país, y Puerto Leguízamo se convirtió, digamos, en el punto de salida de la madera que se corta alrededor de la Amazonía, y que desde allí empieza a tomar rumbo hacia la Panamericana, por la vía Panamericana, y se termina vendiendo en muchas ciudades capitales del país. Y la otra gran ruta es el río Atrato, en el Chocó, pues que afecta efectivamente es al Darién, que es otra joya natural del país. Entonces, si bien no es un gran mercado, no es un gran motor de la deforestación en cuanto a cifras, sí es peligroso en la medida que está afectando, digamos, que a las joyas de la biodiversidad colombiana. Otra cosa que se identificó en este trabajo es que, digamos, la fuerza de las autoridades para controlar el tráfico ilegal de madera en Colombia es prácticamente nula. La forma en que las personas que están detrás de este negocio falsifican documentos es muy fácil. Las autoridades disponen de 1 o 2 funcionarios para controlar extensiones grandísimas de tierra, entonces se les hace imposible verificar que la tierra que se venda, que la madera que se venda en Bogotá, por ejemplo, no haya salido de un bosque del Amazonas. No tienen ninguna manera de comprobarlo. Y bueno, ese es como otro gran hallazgo. Si bien el problema impacta a los santuarios, y las autoridades realmente están muy quedadas en el control efectivo a este tráfico ilegal. Bueno, en mi caso voy a hablar de los casos de Bolivia y Perú. Como dijo Nelly, esta ha sido una primera aproximación al tema del tráfico ilegal de madera, porque es un tema vasto, gigante. Entonces nos hemos centrado en esta primera entrega en casos específicos, ¿no? En el caso de Bolivia, por ejemplo, el titular del reportaje era los papeles falsos que daban la madera ilegal en Bolivia, ¿no? Y lo que nos interesó entender era lo que pudimos llegar, el hallazgo que llegamos a tener es cómo en las concesiones forestales, a través de los planes de manejo, muchas veces las empresas declaran una cantidad de madera mayor a la que realmente tienen, para luego poder insertar dentro de su cadena madera ilegal, ¿no? Y en este caso específico nos dimos cuenta que mucha madera ilegal está saliendo, por ejemplo, de ecosistemas sensibles como son áreas protegidas, ¿no? Y nos centramos en el caso del Parque Nacional Amoró. Y ahí nos dimos cuenta que sale madera ilegal, están sacando caoba, los guardaparques no se dan abasto para poder controlar toda esta área, hay narcotráfico, están desarmados, y las mismas autoridades de gobierno aceptaban que tenían un problema que se les escapaba de las manos y que no podían controlar, ¿no? Este fue un poco el caso de Bolivia. Y en el caso de Perú nos centramos más en el tema de la regulación de especies, ¿no? Hay una especie maderable muy valiosa que es el chihuahuaco. El chihuahuaco es una especie comercializada y debería estar regulada, es una especie que está amenazada. En Perú existe una lista de especies amenazadas que debe actualizarse cada 4 años y no se actualiza desde el 2006. Es decir, que los empresarios están sacando un montón de madera que debería estar en este momento regulada. Y el hallazgo de la investigación es que se han realizado hasta el momento 2 estudios científicos, en uno de ellos en el que han participado alrededor de 99 expertos, y todos han llegado a la conclusión de que el chihuahuaco está amenazado y que probablemente desaparezca en los próximos 10 años, ¿no? Y sin embargo no se está regulando, se sigue sacando, y cuando uno le pregunta a la asociación de exportadores, a la sección de madera, lo que responden es: no, nosotros sabemos que hay un montón de madera en el país, y bueno, pues sabemos que es el lugar del águila arpía, y si el águila arpía no tiene chihuahuaco para anidar, tendrá que anidar en un poste, ¿no?
un poste de luz, en un poste de cemento, ¿no? Ese tipo de respuestas que son bastante indignantes. Entonces creo que en el caso de Perú es un tema importante por regular, ¿no? O sea, ¿qué especies estamos sacando y por qué no están siendo controladas y por qué especies en estado crítico no están siendo protegidas por el Estado? Bueno, en el caso de México fue en continuación también de una primera entrega en la que se había visto cómo, si bien la deforestación parece un tema lejano para un país que está a distancia de lo que ocurre en la Amazonía, pues es un jugador clave México porque es un mercado importante, pero sobre todo es un espacio donde entra la madera que podría estar pasando a Estados Unidos. Fue continuación de una primera entrega en la que se pudo confirmar cómo los empresarios mexicanos, a través de maniobras diplomáticas y de insistencia por recuperar una madera que estaba detenida en el puerto de Tampico, en el barco Yacucalpa, esta madera que no debía ser detenida porque era objeto de investigación en Perú, finalmente es entregada a las empresas, y cuando ya se sabía que había un alto porcentaje de esta madera, más del 90%, que era de un origen ilegal. En esta entrega de madera sucia se trabajó mucho el tema de cuáles eran los vacíos legales en México que han permitido que por varios años se compre madera de Perú, que sea uno de los principales compradores junto con China, y ver qué vacíos han permitido que cuando llega la madera a México solamente se centra la verificación al tema fitosanitario, es decir, a la revisión de plagas y no al origen legal de la madera. Los empresarios han insistido bastante en decir que ellos compran de buena fe y que compran tomando en cuenta los documentos o papeles que en Perú se expiden, pero la gran queja es que, bueno, ellos sabían de antemano, por ejemplo, que este cargamento, en el caso de Yacucalpa, era un cargamento que ya se había parado incluso por Interpol por ser de origen ilegal, y uno de los hallazgos que logramos hacer en esta entrega de madera sucia fue hacer el listado de las 10 principales empresas compradoras de madera. A mí me parece importante porque viendo, cuando están hablando de la Amazonía, ahora mismo en Colombia, un país del que estoy a miles de kilómetros de mi país, pues ahí está otra parte importante del ángulo de la investigación. ¿Quiénes están comprando esta madera? ¿A dónde va? ¿Qué mercado abastece? ¿Y cuáles son también los mecanismos políticos que han permitido que esta madera pueda moverse de esta manera, así? Y uno de los puntos claves es que la legislación mexicana es débil, tiene vacíos, y que incluso recientemente, cuando se podía haber hecho una reforma de ley en tema de manejo forestal para poner candados a la madera de origen ilegal, nuevamente volvió a quedar casi intacta como estaba anteriormente la ley, basándose solamente en el tema de plagas, y esto hace que se deje un mercado muy amplio y deje vacíos para que los empresarios puedan comprar madera, y parte de esta madera se queda en el mercado mexicano, pero también llegue a los Estados Unidos, algo que particularmente genera responsabilidades, porque en Estados Unidos sí es importante el origen legal de la madera por la legislación. Así que, sin duda, creo que México como comprador y como un punto clave entre Estados Unidos es un buen eslabón de una investigación que empieza desde la Amazonía. Sí, sin duda, uno de los hallazgos, como han señalado, y creo que también fue importante reconocerlo porque había indicios de que se falseaban documentos, de que se compraban papeles para legalizar la madera, pero lo que corrobora en parte este reportaje es que el mecanismo se repite en menor medida en Colombia, pero sí como que si Perú fuera el ejemplo de cómo lavar la madera, también en Bolivia, en Ecuador, e incluso en México en algunos lugares, ¿no? Y estamos tratando de entender cómo esta actividad ilegal está asociada a otras actividades ilegales. Donde se extrae madera están siempre o casi siempre grupos criminales. Está el narcotráfico, está la trata de personas. Entonces no hablamos de tala ilegal o de tráfico como una actividad aislada, sino asociada a una estructura criminal mucho más grande que finalmente se sostiene en un mercado financiero global y formal. Esta es la mirada que estamos intentando darle en esta primera etapa y en los próximos reportajes que se hagan. Y en ese contexto, lo que quería preguntarles también es
¿qué les pareció la experiencia de trabajar remotamente todos estos meses, coordinando algunos temas o incluso analizando algunos datos que en el caso de Colombia no necesariamente coincidían con lo que pasaba en la realidad, ¿no? Si podría comentar el tema de cómo se distribuyeron incluso en Colombia dos medios que compiten permanentemente, Semana y El Espectador, los temas. A mí me emocionó mucho ver en El Espectador el crédito de Semana y ver en Semana el crédito del Espectador, pero metodológicamente, ¿cómo les pareció y cuán difícil fue este proceso para empezar a entender la Amazonía más en una mirada integral? Bueno, yo otra vez. No, yo tengo que confesar que cada vez que hacíamos un Skype con Nelly, yo pensaba que me quería ahorcar. Nelly y Alexa, cada vez que hablábamos, porque nos dieron una base de datos inmensa que nosotros en principio no sabíamos bien cómo manejar, y cada vez que había una reunión llevamos la mitad, pero por suerte otros países también iban a un ritmo un poco más lento, entonces ahí venía un poquito la tranquilidad, pero no, esto para decir que hacer esta clase de periodismo colaborativo es realmente complejo. Yo creo que las complejidades, yo creo que más las vieron ustedes dos, más que todo, que estaban como liderando y encabezando todo, porque realmente difícil coordinar grupos. Para nosotros, que éramos tres, era difícil, y diferentes medios, era complejo coordinar con las diferentes dinámicas que nosotros teníamos, y con la publicación diaria de noticias, nos queda difícil. Yo decía, cada vez que Nelly trata de coordinar México, Perú, Bolivia, Ecuador, bueno, todos los que estábamos, realmente a veces parecía un poquito caótico. Por suerte, nosotros tuvimos un tiempo prudente en el periódico para poder entender estas dificultades. Por suerte también nos conocíamos con Jaime un par de años atrás, y trabajamos más o menos bien, no sé. Pero no, mentiras, es que lo que planteas son esos desafíos de ese periodismo y de coordinación, de colaboración, que ya, pues, Jaime, no sé cómo lo... Pues bueno, a mí también me pareció complejo como coordinar tanta gente, además personas cubriendo realidades distintas y todas igual de convulsas en cada país. Entonces nosotros acá en medio de elecciones legislativas y presidenciales, y mejor dicho, cada país estaba en una vaina similar, escándalos de corrupción. Entonces nosotros estábamos cambiando de presidente. Ajá. Entonces pues era complejo como sacarle. Y Nelly se fue al mundial. Y Nelly cubriendo el mundial. Y son reuniones desde Rusia. De Rusia, Pero bueno, finalmente, si bien fue, primero, además era un ejercicio inicial, era la primera vez como que intentábamos este grupo de personas, y aún así salió el producto y salió bien. Entonces, pues yo sí creo que es posible, y que uno en el camino puede ir perfeccionando este tipo de cuestiones logísticas para que pues las cosas fluyan mejor. Si hubo un resultado finalmente, pues ya con esta experiencia puede haber unos mejores trabajos a futuro. Y ya pues, digamos, en la dinámica personal, pues fue muy interesante trabajar con otro medio que se supone que es competencia, pero pues no sé, digamos que servía el apoyo moral ahí para enfrentarse a las bases de datos, además que no coincidían con las cifras no coincidían con las cifras que nos entregaba el ministerio. Entonces bueno, hubo mil líos ahí, pero también el apoyo, por ejemplo, en El Espectador, era una persona que sabe mucho de datos, entonces como de nutrirse de lo mejor que hay en las redacciones para superar con esos inconvenientes que van presentándose en el camino. Bueno, en mi caso, en esta ocasión estaba como editora desde Conectas, y al no estar en México, el trabajo de Elizabeth Ortiz fue quien hizo la reportería en México, pero con el acompañamiento editorial desde Bogotá de mi parte. Y para mí hubo como un doble desafío. Por una parte, al inicio, cuando uno ya conoce el tema y ya lo dominas,
verbalizarlo y sistematizar lo que aprendiste, que en mi caso había sido todo un año anterior, aprender el tema cuando se libera este cargamento de madera junto con Nelly, el tema de lo aprendido, compartirlo con una colega que va a hacer la reportería, que va a estar ahí y que en algún momento hacía preguntas que a mí me recordaba mucho el momento anterior. Por ejemplo, en un momento decía, bueno, es que los empresarios tenían facturas, Pris, y están bien. Yo, no, recuerda que en Perú hay un asunto de ilegalidad de los documentos, tal. Empezar a compartir con también el tema de que aprendes en este seguimiento conceptos que anteriormente no tenías tan claros. Yo pongo el ejemplo de los FOBs. Cuando teníamos los datos y decíamos, ya tenemos el cargamento por metro cúbico de cuánto entró y salió de madera de Perú y que entró a México, y nos damos cuenta que no, deben ser FOBs, que es el valor comercial de la mercancía que está en el puerto. Iba a decir una grosería, pero estamos en streaming. Entonces, al no poder tener ese dato en FOB, sino en metro cúbico, implicó el desafío de buscar el dato y ubicar, por ejemplo, que no estaba, que la opacidad en México en el tema aduanero es tan grande que solamente te dicen en metros cúbicos, sino el valor. Y cuando está el valor, está la información desagregada por años, por mercancía, por catálogo de la aduana. O sea, es un nivel de conocimiento al que tienes que acceder, que ahí es cuando confirmo que me encanta hacer periodismo porque estás aprendiendo cosas nuevas. Y en el caso del tema de madera implicó eso, entrar a un discurso, a un concepto que muchas veces, en mi caso en la especialización de derechos humanos, no estás tan especializado, que es el discurso del empresario, cómo habla, cuáles son sus conceptos, y ahí ayudó mucho el equipo con Elizabeth Ortiz, que había cubierto en el diario Reforma en México el tema de empresarios, y por lo tanto entendía muy bien cuál era la lógica de compra y venta. Cuando empezamos a hablar de FOBs, yo a lo mejor no entendía tanto, pero tanto Nelly como Liz ya tenían claro cómo encontrar ese dato. Así que otro desafío también del periodismo colaborativo a mí me parece que es tener claro que que los ritmos de trabajo implica salir juntos. Y eso a mí me gusta mucho, dejar como, por más que alguien tenga la necesidad de salir, tenemos que salir todos juntos, porque si salimos en elecciones en Colombia, o salimos en elecciones en México, o salimos en el Mundial, no va a funcionar la información. Y eso me parece que es algo que es uno de los objetivos. Vamos juntos, iniciamos juntos y salimos juntos. Y dejarlo claro, esto a veces en los equipos editoriales puede ser un desafío, pero lo defiendo y creo que si entramos a jugar juntos a la cancha todos, hablando de fútbol, todos vamos a cerrar el juego cuando el marcador diga. Bueno, sobre la coordinación tengo que decir que fue todo un reto, porque en mi caso, que soy editora de Mongabey, solemos trabajar sobre todo con periodistas freelancers, pero no con periodistas trabajando en medios, digamos, sí por separado, pero no con tantos a la vez, ¿no? Entonces, todos con las coyunturas políticas, elecciones, el mundial, mil cosas, ¿no? Y teniendo un montón de llamadas para tratar de organizarnos, ¿no? Pero creo que en el camino fuimos avanzando de a poco, pero luego metiéndonos más en el tema, y creo que el producto final fue bueno, creo que podemos hacer muchas cosas más. Fue súper interesante el poder habernos juntado para el lanzamiento de las historias, estar en Pucallpa, casi escondidos, periodistas en una ciudad rodeada de tráfico ilegal en Perú, y lanzar desde ese lugar, ¿no es cierto?, esta primera versión del especial de Madera Sucia, ¿no? De hecho, con Nelly compartimos buena parte de la edición, y era este reto de revisar, de que no hubiera problemas, o que estuvieran todas las fuentes. Mi chip que siempre me dice, nos van a denunciar, hay que tener todos los detalles, los documentos, ¿no? Siendo súper rigurosos, y creo que ese es el resultado de que el especial haya ido también, ¿no? Y como decía Priscila, ha sido súper importante el que podamos salir tantos medios a la vez, ¿no? Recuerdo que salimos ese domingo y éramos tendencia y se estaba repitiendo el hashtag y un montón de gente compartiendo, pero era este impacto del salir en bloque tantos medios, ¿no?, para pronunciarse sobre un tema tan importante. Si alguien tiene alguna consulta para alguien del equipo, ¿no? Yo solo... Sí, bueno, ahorita que preguntaban como los hallazgos y los aprendizajes, más bien quería hacerles la pregunta opuesta. ¿Qué no harían? ¿Qué no volverían a hacer? O sea, el aprendizaje, ¿qué no repetirían?
en Colombia los resultados son un poco distintos al del resto de países. Creo que hay que, cuando se trabaja con realidades distintas, hay que como afinar mucho más la tesis original que uno va a lanzar y sobre la que va a explorar, que en este caso era como intentar demostrar como toda esa red desde la salida desde que se corta un árbol en el Amazonas hasta que llega a China, bueno, en fin, y que suponíamos que había intereses de grandes privados, en fin. Habría que mirar mejor, mucho como a futuro, si realmente eso aplica para todas las realidades que estamos mirando y afinar mucho más desde el comienzo cuál va a ser el enfoque y la dirección como de conjunta de todas esas realidades distintas que se están investigando. Yo sí creo que justo hablando de los tiempos, hay una posibilidad de mejor decir, vamos a dar una fecha en conjunto. Eso ayuda un montón porque quizás en algún momento el trabajo colaborativo implica que si bien lo vas a tomar en cuenta para un día de publicación específica, tú tienes que estar consciente que la coyuntura de los otros puede jugar. En el caso de Perú, ni se diga, ¿no? Había cosas que incluso sacando el tema no podía pelear, digamos, en la agenda periodística. Entonces yo creo que, si bien es cierto que necesitamos un deadline, yo en este caso diría, esperemos hasta tener unos mínimos entregables en todos para poder salir juntos, pero sin generar expectativas a ninguno de los jugadores. Es un poco como, espérame poquito, y como decimos en México, el ahorita, es un tiempo indefinido, no es mañana, no es pasado, es ahorita. Entonces creo que algo así haría como, un día lo vamos a sacar, sin decir una posible fecha para que no haya expectativas de nada. Exacto. Ya para solo ir cerrando en esta mesa, yo les quería preguntar qué temas se quedaron en la agenda. O sea, que en una investigación uno termina con una libreta llena de posibles temas a futuro. O sea, ¿cuál de esos temas ustedes creen que debería ser los más urgentes luego de esta publicación? ¿Son las inversiones chinas? ¿Son en el caso de Colombia estos nuevos actores que van a entrar a participar? O en el caso de México, como conversamos siempre con Priscila, es la importancia de los puertos. Toda la madera que sale o todos los recursos naturales que salen de Perú y tienen como destino México, ingresan por el mismo puerto por donde ingresa la coca. Entonces, medio en broma, siempre decimos, ¿tanto le interesa la madera peruana a los mexicanos? ¿O qué hay detrás de estos grandes cargamentos que son imposibles de rastrear e investigar, ¿no? ¿Cuáles son esos temas? Y estamos cerrando con eso la mesa. Qué difícil. No, yo creo, es que yo estoy de acuerdo con lo que decía Rodrigo cuando Pablo le preguntó como que le faltaba un poquito a ese periodismo. Creo que oculto detrás de la deforestación, de la tala ilegal, hay muchos temas pendientes por hacer y por vincular, temas asociarlos con la salud pública, asociarlos con la seguridad alimentaria, pero yo creo que sí hay como que ser un poquito más incisivos para tratar esos temas con más puntualidad, para tratar de atarlos y tratar como de explicar cuáles son esas relaciones que traen con eso. También, por supuesto, las transnacionales, los intereses chinos sobre la Amazonía. No sé, creo que también es un universo por descubrir, pero además de eso también creo que también está por descubrir como intentar nuevas narrativas que tengan más impacto. Yo no he visto el impacto que todos estos artículos en el periódico, creo que igual les fue bien, pero también esas nuevas narrativas para que también se empiecen a contagiar otros medios, la televisión que tiene el gran poder, otros periódicos, radio, que se empiezan a contagiar más para que traten estos temas también desde diferentes enfoques. Pues yo creo que, digamos, en esta investigación que estaba enfocada mucho en el tráfico ilegal de madera, pues también terminamos tocando los otros motores de la deforestación en Colombia, como es el acaparamiento de tierras, el narcotráfico, la minería, y sí creo que en Colombia
como es un fenómeno que apenas empieza a ser realmente preocupante después pues, del desarme de las FARC, todavía falta como desenmascarar cuáles son los grandes poderes que están detrás de eso. Entonces, claro, pues no sé, los disidentes, el Clan del Golfo en temas de minería, por ejemplo, pero por ejemplo también en el Guaviare, que se habla como una clase política vinculada al acaparamiento de tierras, que son los que están dirigiendo estas quemas para ir ocupando baldíos y luego a intentar hacerse la propiedad de eso. Entonces sí creo que todavía falta como desenmascarar los poderes que están moviendo este problema que realmente apenas empezamos a investigar por el desarme de las FARC. Yo lo resumiré en 4 puntos. En el caso de México, 1, los empresarios al verse descubiertos con un tipo de operación están modificando sus formas de enviar madera o recibirla con otros puertos, incluso le tengan que dar la vuelta casi al mapa. Y sería ubicar también los empresarios que, si bien los ubicamos con sus corporaciones o sus grupos, podemos todavía buscar más. Segundo punto, el lobby político que hay para inhibir cualquier modificación a la ley forestal, sobre todo pensando que México es un mercado al que llega la madera y luego llega a Estados Unidos. Y creo que, sin duda, hoy que escuchaba a Alex decía, tenemos que saber cómo está cruzando esa madera, la que se va a Houston, cómo se va y cómo está llegando. Creo que esa es una de las grandes preguntas en las que daremos como un paso más alto al mercado estadounidense, porque allá está la ley Lassie y esto hace y obliga a que la compra de la madera sea de origen legal. Y a mí me parece algo súper interesante, y lo pongo con esta escena, hablando de lo de las notas con escena. Alguna vez buscando a unos políticos peruanos que estaban en Guadalajara en una cumbre de cambio climático, los buscaba y me decían, mira, mexicana, me decía la gente de Perú, no los vas a encontrar porque el tequila les hizo daño. Han estado de fiesta en fiesta y no han podido recuperarse. Y empiezas a ver la relación política Perú-México, empresarios políticos mexicanos. Ahí hay algo y tenemos que, ahora justo después de las elecciones en Perú, creo que ese es otro de los puntos donde ellos se sienten muy cómodos haciendo negocios tan lejos, pero tienen que saber que en México los podemos investigar también a los peruanos. Yo consigo. Se escuchó toda una amenaza mexicana. No, es real. Bueno, en mi caso yo coincido también con que es importante echarle una mirada al tema de las inversiones chinas, al tema de infraestructura, y creo que es importante empezar a ver cuáles son las empresas que están en estos países de Latinoamérica, porque hay algunas que ya están desarrollando proyectos que tienen denuncias por malas prácticas ambientales. Entonces hay empresas que recién están empezando a entrar a Perú o que van a entrar a Colombia, Bolivia, Ecuador, y hay que ver si es que tienen antecedentes, ¿no? Creo que ese es un buen punto de partida. Creo que otro punto importante a mirar es el tema de carreteras, ¿no? Carreteras ilegales o carreteras legales que son como elefantes blancos, ¿no? En el caso de Perú es el caso de la Interoceánica, que es un gran elefante blanco. El elefante blanco costó millones al Estado y ahora se ha convertido en uno de los hotspots de deforestación en Perú, ¿no? Tienes un montón de deforestación a ambos lados de la vía. Y creo que en general las carreteras legales y ilegales son esta vía de entrada a la ilegalidad, ¿no? Tienes tráfico de especies, tienes tráfico de madera, tienes narcotráfico, ¿no? Minería, y cada vez hay, no solo la que está construida, sino que si uno empieza a ver en carpeta, hay un montón de proyectos, un poco lo mencionaba también Rodrigo en la mañana, y esos proyectos, digamos, ¿por qué se están construyendo? ¿En qué lugares? ¿Y para qué fines? ¿No? Entonces creo que ahí sí tenemos una responsabilidad. Y finalmente creo que también hay que ver el tema en zonas de frontera, ¿no? Tráfico de madera en zonas de frontera, ¿no? Perú-Colombia, Venezuela, o sea, el trapecio amazónico, hay un montón de temas ahí que explorar de cómo está pasando la madera de un país a otro también. Sí, bueno, muchísimas gracias por su paciencia, por la hora de la tarde. Vamos a dar paso a 2 charlas más y bueno, nada más agradecer al equipo que participó en esto y creo que se vienen más proyectos también conjuntos, ¿no?